Muchas gracias por esta interesantísima mesa a nivel social y a nivel ciudadano. Quiero, antes de pasar a la última ponencia, pedir disculpas por la ausencia de mujeres en esta última mesa. Teníamos participantes femeninas que nos iban a acompañar, pero en las últimas 24-36 horas, por diferentes motivos e imprevistos, no nos han podido acompañar, por desgracia, y por eso que vayan mis disculpas como parte de la organización. Bueno, vamos a continuar con una ponencia que, bueno, nosotros desde el equipo organizador de esta jornada teníamos claro que deseábamos desde el primer momento, que era contar con la compañía de don Jesús Lizcano, que es presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Y os voy a dejar con él, con su ponencia sobre transparencia y derecho a saber. Y bueno, espero que lo disfrutéis, que seguro que lo haremos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Valdemoro por invitarme a estar aquí con vosotros en este día importante y sobre un tema que para mí, como es lógico, es importante. Yo, aunque soy profe universitario, pero vengo aquí como representante de la sociedad civil, de una ONG que es Transparencia Internacional y que, bueno, ahora muy brevemente veréis, si no lo sabéis ya, pues lo que es. En definitiva, yo creo que ya se va conociendo bastante el capítulo español que estamos aquí operando. Bueno, vamos a ver, bueno, pongo así un poco de lado. Entonces, lo que normalmente siempre hago hincapié es un poco en los conceptos básicos, la transparencia pública como valor social y derecho del ciudadano. Hay unos desafíos éticos en una sociedad madura y de transformación, como pueden ser la transparencia política, social y económica, como es la lucha contra la corrupción, como es la responsabilidad social y buenas prácticas de todas las organizaciones, sean públicas o sean privadas. Y la transparencia y corrupción son las dos caras de una misma moneda. Hay que operar con ellas. Una de ellas, la transparencia, es el mejor antídoto contra la corrupción, contra la cara negativa. Y por otra parte es un instrumento fundamental para la integridad y el buen gobierno, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a lo que hacemos en la ONG Transparencia Internacional, que se fundó en Berlín hace 25 años, justamente estamos haciendo este año, el año 2008, los 25 años, se fundó en el año 93 por Peter Eigen, y otras personas más, que era un antiguo directivo del Banco Mundial, que sabía muy bien lo que era la corrupción, por las ayudas, etcétera, que se esquilmaban por todas partes del Banco Mundial en muchísimos países. Pues fundó hace 25 años la organización en Berlín y luego ya se ha ido diseminando, se ha ido ampliando y ahora estamos en 106 países, creo que nos dijeron en la última asamblea, entre ellos España. Nosotros somos más jóvenes, empezamos a funcionar aquí en el año 2006, o sea, llevamos más o menos la mitad del tiempo que nuestra organización matriz, que la organización o el movimiento internacional. Entonces venimos elaborando varios informes a nivel internacional. Muy brevemente voy a dar los datos básicos, un poco de ellos, de la cara de la moneda, vamos a decir así, negativa, que es la cara de la corrupción. Entonces elaboramos periódicamente, quizá el más conocido de todos los índices o todos los informes y estudios que hacemos es el índice de percepción de la corrupción, después el barómetro global de la corrupción, después el índice de fuentes de soborno y también el informe global sobre la corrupción en el mundo, ¿de acuerdo? Eso a nivel internacional y del lado de la corrupción. Y luego a nivel de transparencia aquí en España, cuando nos constituimos dijimos, bueno, vamos a operar propiciando, impulsando, etcétera, algo que no era muy conocido ni se desarrollaba mucho, todavía falta mucho por recorrer, pero bueno, ya por lo menos en definitiva sí que se va avanzando, que era la transparencia. Entonces comenzamos a hacer una serie de índices. El índice de transparencia de los ayuntamientos, el más antiguo, lo comenzamos en el año 2007, publicamos el primero en el año 2008. Ahora hablaré de ellos, o de alguno de ellos, índice de transparencia de la gestión del agua, de las comunidades autónomas, de las diputaciones provinciales, de los parlamentos, de los clubes de fútbol, de los partidos políticos y de las federaciones deportivas, bueno, entre otros, ¿de acuerdo? También hemos hecho un índice de transparencia de las empresas públicas. Venimos evaluando compromisos del gobierno contra la corrupción. Los gobiernos, se comprometieron en 2015 en Londres, 40 y tantos gobiernos, a una serie de compromisos. Nosotros hemos venido evaluando también los que viene cumpliendo o no cumpliendo el gobierno español. Desarrollamos unos principios empresariales también para las empresas, porque se ha desarrollado bastante el mundo de la responsabilidad penal de las empresas, el mundo de la corrupción, digamos, en el mundo de las empresas, la prevención de la corrupción, en fin, con el nuevo código, ya no tan nuevo, el código penal, que cambió hace unos años bastante.
Evaluamos a los partidos políticos, llevamos a cabo convenios de transparencia con distintas instituciones, peticiones de información de utilidad social, pedimos información a los organismos, si no nos la dan recurrimos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y al final pues en varios casos nos lo han dado y lo hemos publicado porque no querían dar a los organismos correspondientes. Hay una evaluación del cumplimiento de las entidades públicas en cuanto a si cumplen o no la legislación de publicación de los contratos en la plataforma central del sector público. Luego tenemos varias comisiones de trabajo, de medidas legales sociales contra la corrupción, de contratos públicos y licitaciones, integridad en el sector financiero en los bancos, integridad en el deporte. Y luego también desarrollamos un proyecto bastante ambicioso, grande, con 6 personas para ello, que son integridad, que tiene 3 grandes ejes. En fin, no voy a entrar en detalles tampoco de los proyectos, pero bueno, ahí desarrollamos y participamos en estudios coordinados a nivel internacional, en estudio ENI, sobre los lobbies, participamos siempre pues 15 o 20 países, capítulos de Transparencia Internacional. Y luego desarrollamos, venimos publicando desde hace 3 años una revista que es la Revista Internacional de Transparencia e Integridad. De alguna manera es una especie de espectro o elenco de las distintas actividades que venimos haciendo para que tengáis una información. No voy a entrar más que en aquellas que me parecen más significativas por los datos que generan, fundamentalmente. Por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, me voy a poner así que me resulta más cómodo, no sé por qué, por la parte izquierda. El índice de percepción de la corrupción, que es un índice que lo que hace es clasificar en una cantidad variable, 176, 178, 180 países el último. Entonces lo que se hace es evaluar estos países en función de unas macroestadísticas, unas macroencuestas que se hacen por 11 organismos, se hacen 13 macroencuestas y luego se conjugan todos los resultados y bueno, pues sale digamos el ranking de este índice. Entonces son lo que decía, 13 macroencuestas y simplemente por comentar directamente los resultados, pues hay una fuerte correlación entre corrupción y pobreza. Lógicamente los países más pobres es donde más abusan sus gobernantes, donde menos desarrollo hay, menos control social hay, etcétera, y entonces donde hay más niveles de corrupción, lógicamente. Es una correlación negativa, correlación positiva y correlación negativa entre corrupción y libertad de prensa. Allá donde hay más libertad de prensa, donde hay más investigación, donde la prensa es más libre, está menos monopolizada o menos oligopolizada por el poder, porque en muchos países la prensa está al servicio del poder. Entonces, pues hay, digamos, en esos países hay una menor corrupción porque hay un mayor control por los medios de comunicación, hay más periodismo de investigación, etcétera. Después, en cuanto a resultados, hay 124 países, o sea, más de las 2/3 partes, que están suspensos con una puntuación menor de 50, entre 1 y 100, lo cual es muy grave, pero peor casi todavía es más grave que 51 países están muy suspensos, con 30 o menos. Hay una horquilla global entre 89, los países que más despuntan siempre son Nueva Zelanda, bueno, y los países nórdicos de aquí de Europa, Dinamarca y tal, y luego abajo del todo pues están Somalia, que son estados fallidos, o estados totalitarios, o Sudán del Sur, Siria, en fin, que son normalmente países en conflictos permanentes. Y luego ya, pues análisis por regiones, la Unión Europea, pues somos la zona más desarrollada del mundo, lógicamente, pues 23 aprobados y 5 suspensos. Los 3 últimos, Rumanía, Hungría y Bulgaria. Europa del Este y Asia Central, 19 países, solo 1 aprobado. Oriente Medio y Norte de África, 3 aprobados, 15 suspensos. América, norte a sur, con bastantes diferencias entre el norte y el sur y también bastantes diferencias dentro del sur, por ejemplo. No es lo mismo Chile y sobre todo Centroamérica es lo peor, normalmente es donde están los países con cotas más bajas en estos índices. Pero en fin, con bastantes diferencias, pues hay 11 aprobados y 21 suspensos. Mejor porque España está en Canadá, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Costa Rica. Asia y Pacífico, 8 aprobados, 23 suspensos. África subsahariana, que es la zona ya más, como es lógico, más desfavorecida, más olvidada del mundo, digamos, pues hay 6 aprobados nada más y 43 suspensos, y el peor es que más de la mitad están muy suspensos, porque en esos países, pues ya sabéis, están gobernados por algunos por delincuentes, por no decir otra cosa, con lo cual hacen lo que quieren y efectivamente pues la ciudadanía está desprotegida totalmente a nivel educacional, a nivel sanitario, a nivel de todo. Bueno, entonces España es el puesto, hemos bajado a una puntuación la más baja de toda la serie histórica, 57, y estamos en el puesto más bajo, 42 a 45 entre 180. Entonces, claro, dices, bueno, te comparas con el mundo como está, pues dices, bueno, solamente hay 41 países mejor y están 135 países peor. Pero bueno, lo que tenemos que fijarnos es en la evolución intra e inter, pero inter con Europa más que con...
Entonces, consolidación del censo anterior, en fin, que hemos ido bajando, como veis, 7,1 en 2004, etcétera, etcétera, hemos seguido bajando y ahora hemos bajado a eso, por esa alarma social, esa indignación que tienen los ciudadanos, esa enorme cantidad de casos y casos y casos que están aflorando en los medios. Algunos son antiguos, la verdad, que la mayoría son antiguos, pero en cualquier caso eso crea una indignación, una alarma social que hace que nos penalicen, que se penalicen en las encuestas. En relación con la Unión Europea, que nos tenemos que comparar, pues estamos bastante peor que respecto al mundo. Claro, de los 28 países estamos por debajo, bastante por debajo, o claramente por debajo de la media. Han puesto 18 a 20 porque estamos empatados 3 países. Estamos por encima de Grecia, por encima de Italia y de una buena parte de los países del este. Lo veis, ¿no? Supongo desde ahí. Pero estamos lejos de Dinamarca, Finlandia y Suecia, que son los países nórdicos de Europa que además destacan normalmente también a nivel mundial, no solamente aquí en Europa. Bueno, ahí tenéis, no voy a entrar en ello, pero bueno, todas las estadísticas de este año y de todos los demás años, porque venimos publicando desde hace muchos años estos índices, pues están ahí, ¿de acuerdo? Entonces veis que España está ya pues en la segunda página. Estuvimos en tiempos en la primera, ahora ya hemos bajado a la segunda porque estamos ya en el puesto 42, en fin, empatado con otros países como Chipre, República Checa, etcétera. Entonces, para que tengamos una visión cromática, una visión general, pues veis cómo está el mundo. En ese mapa, digamos, mundial de la corrupción, pues se puede ver lo oscuro que desgraciadamente está el mundo, y en algunas zonas pues muy oscuras. Veis Asia, África sobre todo, y Sudamérica y Centroamérica. Entonces, claro, los países que mejor están, digamos, pues son los países más ricos, más desarrollados, que son los países que están en amarillo, en fin, los países del norte, que se dice, junto con Nueva Zelanda y Australia. ¿De acuerdo? Entonces esa es una imagen demoledora, digamos, que más o menos siempre la misma, porque los mapas cambian un poquito los tonos. Nosotros estamos, digamos, bueno, se ve, en fin, estamos cada vez más anaranjados, por eso que decía antes de que vamos empeorando. Pero bueno, en cualquier caso, pues es una visión que es una de las cosas, uno de los fines que tiene estos índices, en definitiva, porque de alguna manera denotan, propician, un poco la gente se conciencie, los países, los gobiernos, que son muy sensibles luego cuando sale esto. Se difunde normalmente a principios de enero, así, el del año pasado, o principios de febrero, pues ya, en fin, cunde muchas veces las protestas, etcétera, por muchos países que se sienten, digamos, en fin, injustamente valorados, pero nosotros no valoramos. Hay gente que dice, no, pero es que Transparencia Internacional, la de Berlín, no, estos son encuestas que se hacen en cada país, o sea que los que evalúan, las puntuaciones salen bottom-up, no up-down, o sea que salen de los países, de los ciudadanos, de todos los que contestan las encuestas. Son ellos o somos nosotros los que evaluamos mal o bien a nuestros propios países. Bueno, hay otro índice que mencioné antes muy brevemente, porque no voy a tener tiempo para entrar en mucho detalle, pero bueno, por lo menos barómetro global, el último barómetro global a nivel mundial. Este es un índice ya más cualitativo, abarca menos países, 107, pero entra en sectores concretos, no es una medición global de la corrupción política y todo eso. Entonces mide las percepciones de corrupción en 12 sectores, como veis ahí, pues partidos políticos, parlamentos, ejército, ONGs, medios de comunicación, entidades religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí se pone de manifiesto, las experiencias ciudadanas en los pagos de sobornos, la opinión sobre la eficacia de los gobiernos en la lucha contra la corrupción, que es poca en general, voluntad de los ciudadanos a participar activamente en corrupción es alta, lo que pasa es que luego no se traduce en denuncias, porque hay muchos países como el nuestro, o bastantes todavía, que no tienen una ley de protección de los denunciantes. Entonces, claro, los ciudadanos antes de denunciar saben que luego va a haber represalias laborales o profesionales o familiares o lo que sea, y no se atreven muchas veces a poner en manos de los jueces o de las fuerzas de seguridad toda la información que tienen, porque en algunos países además le va la vida, textualmente en algunos países, pues a los que saben mucho y lo ponen tal, pues eso, se los cargan, por así decirlo. Después, más de la mitad de los ciudadanos del mundo afirma que la corrupción ha aumentado, y los partidos políticos son el sector peor evaluado a nivel general, no solamente aquí en España. Aquí en España, peor todavía que la media de los países. Entonces, 4,4, solo hay 7 países que superan España. Bueno, a nivel mundial, además, más de 1 de cada 4 ciudadanos ha pagado sobornos en el último año, y además en 14 países de África y Asia, más de la mitad de los ciudadanos, que además pagan sobornos para que les dejen ir a por agua, para que les dejen, o sea, para cosas básicas, normalmente pagan, además los que menos poder adquisitivo tienen, normalmente, con lo cual pues es una situación muy, muy denigrante. Bueno, estos son los sectores, en fin, bueno, ahí todos los sectores,
los 12 sectores y luego los países. La casilla manchada, digamos, es la más alta o la peor, digamos, porque aquí es en 1 a 5, cuanto peor es, más cerca estás de 5. Entonces veis que la columna de la izquierda es la que más manchada está, partidos políticos, luego también los jueces están, aquí en España no, pero los jueces, la policía, en muchos países están muy contaminados, están al servicio. En muchos países la verdad es que desgraciadamente, para ellos sobre todo, pues la corrupción es sistémica, o sea, está todo el Estado contaminado, corrupto, toda la administración, funcionarios judiciales, los jueces, funcionarios policiales, funcionarios administrativos, todo el mundo, aparte de los políticos y tal. Aquí en España fundamentalmente la corrupción es política, sobre todo, de los partidos políticos, de algunos partidos políticos, algunos representantes públicos y tal, con la complicidad de las empresas, que son los que les untan, les pagan, les consiguen los contratos, etcétera, y les pagan a cambio. Entonces, afortunadamente, si hay que mirar algo bueno, es que en España no está la policía, los jueces, hasta los maestros en muchos casos, los profesores a veces, pues, bueno, aquí en este caso últimamente el tema de la docencia, pero vamos, son casos muy puntuales. Pero en general aquí en España los jueces, la policía, etcétera, la Guardia Civil, no se le ocurre a nadie darle un soborno, un billetito de 10 euros, a ver si me perdona o me cuela en la aduana. O sea, yo he tenido paso en Centroamérica, en algunos países, pues si dabas unos cuantos dólares a eso, pues te dejaban pasar, en vez de estar respetando la cola y tal, pues, en fin, eso es desgraciadamente pues lo que ocurre en muchos países. Aquí en España, afortunadamente, no llegamos a esos extremos. Bueno, en cualquier caso, hay un barómetro global de la corrupción. Este ya es regional, 42 países de Europa, 2 de cada 3 ciudadanos en España la corrupción son los problemas más graves. Es otro reciente que se hizo en el 2016. Y bueno, pues en definitiva, los países que evalúan a sus gobiernos en la lucha con corrupción, el nuestro lo evalúa muy mal, el gobierno que había en el 2016. Ucrania, luego Moldavia, Bosnia-Herzegovina y España, pues son los países que peor evaluábamos o peor hemos evaluado a nuestros gobiernos en cuanto a la lucha contra la corrupción. En España el 88% de los ciudadanos afirman que las personas de los sectores más ricos influyen indebidamente en las decisiones políticas y eso sí, pagamos pocos sobornos. A diferencia de otros países que se pagan muchos sobornos, por lo menos nosotros no estamos ahí acostumbrados a sacar la billetera y sacar y sobornar a toquis, pues no, es una cosa muy reducida. El 19% de los españoles aceptan la corrupción como algo normal. Desgraciadamente hay mucha laxitud todavía, mucha permisividad. La gente lo ve, corrupción, bueno, tal. Mientras que el corrupto de trabajo aquí en el pueblo, en la ciudad, en el barrio, a mis hijos o lo que sea, pues oye, pues, en fin, que todavía hay gente, 19%, no mucha, pero bastante, que disculpa o que acepta de alguna manera la corrupción. Los ciudadanos consideran que es un deber y están dispuestos a denunciar los actos de corrupción, pero lo que digo, no tienen temor a represalias. Recomendaciones del barómetro global, adopción de normas legales transparentes sobre los lobbies, también es importante que se regule el tema de los lobbies, aumentar la independencia del Poder Judicial respecto al Gobierno, al Poder Ejecutivo, desarrollar leyes que protejan a los denunciantes de fraude y corrupción, de alguna manera, ¿vale? El informe global sobre la corrupción, que es otro de los informes que hacemos, bueno, me voy a referir muy brevemente. El último que hicimos, el de 2016, pues se juntan, es un trabajo, o sea, el informe ya no mide rankings digamos, de corrupción o tal, sino que es un informe que se hace cada X tiempo, 1 o 2 años, nos lo piden desde Berlín y sobre un tema concreto. En este caso fue sobre el deporte, entonces nos piden a los países que queramos hacer un informe sobre un deporte aquí en España, claro. Sobre qué íbamos a hacerlo, sobre el fútbol, lógicamente, que es lo que más entendemos, no podíamos hacerlo sobre el cricket o sobre alguna cosa de esas. Entonces lo hicimos sobre el fútbol, entonces, que el cricket también tiene mucha corrupción. Hicimos un taller allí en Malasia cuando hicimos hace 2 asambleas y había una cantidad de corrupción en el cricket y dice, un deporte, un fair play, no sé qué, un aburrimiento además y tal, pero luego una cantidad de corrupción en las apuestas y tal, allí en Sri Lanka, en Indonesia, en Malasia, etcétera, hay mucha corrupción en torno al cricket, a las apuestas, el amaño de apuestas y todo eso. Bueno, aquí lo hicimos sobre el fútbol y bueno, lo que descubrimos es que, en fin, al final, los clubes de primera y segunda división llegaron a ingresar más de 1.000 millones de euros aquí en nuestro país solamente con los cambios de uso del suelo. Toda la especulación que hubo, estamos hablando de hace unos cuantos años, ya de la especulación urbanística, entonces lo que hicieron fue, digamos, recalificar terrenos que estaban en el centro, se llevaron a otro sitio y ganaron una cantidad de dinero en muchas ciudades, en muchos clubes de fútbol y tal. Y entonces el sumatorio el conjunto de todo era 1.000 millones de euros. Luego aquí en España, como ya he dicho antes, está la segunda parte, digamos, de mi exposición, la parte de la transparencia, pues empezamos a decir, bueno, vamos a elaborar unos índices de transparencia con 2 objetivos.
básicamente. Tanto el primero como el segundo eran importantes. El primero era medir la transparencia de las instituciones. Entonces decimos, bueno, vamos a medir la transparencia de las instituciones e informamos a la sociedad de las que son más transparentes y menos transparentes, que eso es una cosa importante, para que lo sepa la gente, para que lo sepan los ciudadanos. Y luego ya el segundo objetivo, que es muy importante o más importante, es propiciar, o sea, crear una dinámica de evaluación y luego de publicación de los resultados para que los que salen mal siempre, luego como la prensa local o la oposición local o tal, les acusa a los ayuntamientos o a las diputaciones o a quien sea de que han salido muy mal, pues eso crea un mecanismo de que quieren, lógicamente, les interesa mejorar. De hecho, cuando algunos salen muy mal, primero protestan mucho, lo normal, ya estamos acostumbrados, y luego segundo ya están siempre metiendo un poco prisa a ver si sacamos el siguiente índice y tal, a ver si para lavar un poquito la imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco el mecanismo que intentamos para mejorar o para propiciar la transparencia de las distintas instituciones que evaluamos, que son, como he dicho antes, o he puesto antes, bastante, unas cuantas. Importantes mejoras en los índices porque se va viendo que van mejorando, claro, ya van publicando todo, porque ya es que además no es tan difícil lo que pedimos son siempre documentos que tienen que tener, lo único que tienen que bajarlos subirlos a la web para que todo el mundo los comparta, lógicamente. Proceso general de los índices de transparencia, nosotros elaboramos, la mayor parte de las instituciones son 80, hay algunas que son 60, las federaciones deportivas son 50, en fin, depende, las empresas públicas son 60, pero las instituciones públicas en general, ayuntamientos, diputaciones, parlamentos, etcétera, son 80, distintos, lógicamente, de unos a otras, pero son 80. Entonces lo que hacemos es, buscamos, como es lógico, la colaboración de especialistas en cada ámbito de eso, para elaborar los índices, para seleccionar los estos. Entonces, destinatarios, ITA, pues los 110 grandes ayuntamientos. Entonces, en España hay 8.116 ayuntamientos, la inmensa mayor parte son de menos de 5.000 habitantes, son pequeños pueblos, digamos, y luego, pues con estos por lo menos cogemos más de la mitad de la población. Está el corte en 78, 80, me parece 80.000, bueno, menos, porque, o sea, más, porque lo que sí que metemos es todas las provincias, todas las capitales de provincia, para al menos una haya por provincia. Entonces hay capitales como Lugo, Teruel, etcétera, que no llegan ni de lejos a eso, pero hay que meterles, con lo cual, en detrimento de algunos ayuntamientos que sí tienen más. Pero bueno, 110, más de la mitad. Con eso ya hacemos una muestra y propiciamos las grandes ciudades o medianas y grandes ciudades que mejoren. Luego el INCAO, todas las comunidades autónomas, las 17. El INDIP, todas las diputaciones, excepto cabildos y consels, que son muy pequeños, de las islas, para que no desvirtúen esto, pero en general las dos grandes de Canarias y los dos grandes de Baleares también. El INTRA, todos los organismos gestores del agua, confederaciones hidrográficas, agencias autonómicas, etcétera. El IPAR, todos los parlamentos, los 19 parlamentos, los 17 autonómicos y los 2 estatales, Congreso y Senado. En todas las ediciones son 80, en general las entidades públicas, y se van cambiando cada año. Presentación pública, los resultados. Nosotros no lo pongo ahí, pero lo que sí hacemos es un sistema que nosotros, para empezar, les avisamos y les mandamos a todas las instituciones el cuadro de indicadores que vamos a utilizar. Es como si yo a mis alumnos, que soy profe universitario, pues les diese el examen antes para que lo vayan conociendo y lo vayan preparando, lógicamente. En este caso, pues se lo mandamos. Luego les hacemos una evaluación previa, un tiempo después, y vemos y les mandamos un cuestionario con todos los 80 indicadores, los que vemos que sí que tienen publicados y todos los que les quedan. A lo mejor uno pues tiene 28 publicados, pues le quedan 62 o 52. Otro tiene 57, pues le quedan 23 y así. Y entonces les damos un plazo para que vayan revisando el cuestionario. Si nos hemos equivocado en algo, pues así que lo afloren, que no solemos equivocarnos poco, pero podemos equivocarnos, pero sobre todo lo que hacen en ese tiempo es aumentar y cargar cosas en la web, lo aumentan, luego nos devuelven el cuestionario completo, revisamos si es así eso lo que han publicado, con los enlaces nos lo tienen que poner, y ya les damos la evaluación definitiva. Luego es un método participativo, no simplemente nos dedicamos desde fuera a publicar y a suspender a aprobar a la gente, sino lo que queremos es que ojalá todo el mundo sacara matrícula de honor, digamos, en esto, o sea, que todo el mundo sacara 100. Entonces, bueno, pues ayudamos, como se ve, pues en el proceso. Bien, entonces el índice, por poner un ejemplo nada más, el índice de transparencia de los ayuntamientos, bueno, pues el mapa general de indicadores, son varias áreas. Transparencia tiene información sobre la corporación, si dan información a la corporación sobre su normativa, si ponen los currículos de los concejales, si ponen los correos electrónicos, o sea, si se dejan ver, si se abren, digamos, a
a la sociedad, a los ciudadanos. En este caso, si es un municipio, pues un municipio. Página web, relaciones con los ciudadanos, otros 15 indicadores, transparencia económico-financiera, cuentas anuales, todo eso, 11 indicadores, transparencia en las contrataciones, 12, transparencia en materia de urbanismo, 12, acceso a la información, 9, derecho a acceso a la información, 9. Bueno, en total un espectro de 80 cosas que pensamos nosotros que es importante que publiquen para que todo el mundo lo sepa, no solamente los ciudadanos de ese municipio, sino de cualquier sitio, de Nueva Zelanda, de la Patagonia, todo el mundo puede ver, digamos, eso en Internet. Todo esto, bueno, no voy a entrar en ello, son todos los indicadores, todo esto está publicado de todos los ITAs que hemos hecho pues unos cuantos ya, 6 u 8 me parece, no me acuerdo ya, 8, sí, unos cuantos. Entonces, el último el año 17. Entonces, bueno, todo esto son los indicadores. Y los resultados del último, del año pasado, pues cita 17, primer puesto compartido por 25 ayuntamientos, claro, ya van publicando todos. Tienen, primero porque la ley les impele a ellos, digamos, y luego también porque se van concienciando y porque todos, lógicamente, quieren salir bien y todo eso, pues ya hay 25 que sacan la máxima puntuación. Luego, puntuación media general de los 110 ayuntamientos, y aunque hemos ido cambiando los indicadores, se ha ido mejorando. Fijaros que en el año 2008, cuando empezamos, era 52,1. Entonces, y la mitad, aunque la media era aprobada, pero más de la mitad eran suspensos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se preocupaban mucho, no nos conocían. El tema de la transparencia hace 10 años como que tampoco estaba en la agenda de los políticos, o sea, de los ayuntamientos y tal. Luego fueron 64, 70, 70, 85, bueno, ahora veis que 89,7, o sea que ya el nivel ha mejorado bastante por término medio. Casi la totalidad de los ayuntamientos han creado una página especial dentro de su web, dedicada a un portal o apartado especial para transparencia y con una sección específica en su gran mayoría para los indicadores del ITA. No es que lo pidamos nosotros, pero bueno, sí. Están los 80 indicadores, de acuerdo con la estructura, ya los ciudadanos, mira, el 43, que son los presupuestos, tal, pues pinchan ahí, no tienen que estar. Obviamente los ayuntamientos lo que hacen es mantener su estructura de páginas, de pestañas, de concejalías, todo eso, y además de eso algunos crean una página especial para los 80 del ITA, y ya está, y así pues es adicional, o sea, la información está ahí, en el enlace ese, pero estará en su sitio normal, como siempre. Eso no. Además, que me ha dicho el concejal ¿no? que tenéis vosotros también publicados los 80 indicadores nuestros del ITA, o sea que no hace falta que estén porque todos los ayuntamientos no pueden, digamos, no podemos evaluarlos, pero es importante que voluntariamente los ayuntamientos publiquen todos sus indicadores o eso. Después, alto ritmo de mejora durante el periodo de evaluación de los ayuntamientos. Bueno, es que desde que nosotros mandamos el cuestionario prerrelleno 59,8 hasta que ya ellos nos devuelven y aumentan y tal, pues junio de 2010 89,7. O sea que si nosotros hubiéramos publicado a pelo, digamos, todo lo que hemos visto lo publicamos, no les avisamos, ni les ayudamos, ni nada, sino sencillamente tal, pues hubieran sacado, bueno, aprobado, pero claro, no es lo mismo, 59,8. Entonces, como les mandamos todo eso y luego ya nos mandan, nos consultan, tal, si esto vale, si esto no vale, no sé qué, no sé cuántos, tal, al final pues logran una buena puntuación porque se implican en ello y nosotros, como es lógico, también ayudando un poquito. Y luego en 2008 solo un ayuntamiento, el de Bilbao, que siempre ha sido pionero, porque además eso, siempre desde el principio, el difunto, si recordáis, un alcalde, Iñaki Azcuna, se preocupó mucho por la transparencia y ya empezaron a ser los primeros y siempre estaban ahí los primeros, ¿no? El ayuntamiento de Bilbao, que obtuvo la calificación sobresaliente, mientras que en 2009 habían sido a 14, en 2000, o sea que luego ha ido aumentando el número de ayuntamientos con buenas notas, vamos a decir así, o con sobresaliente. No deja de ser preocupante, en todo caso, que un 44% de los ayuntamientos no alcancen la renovación del 90%. Claro, nosotros tenemos que ser exigentes a estas alturas, pues pedir a todos que sean sobresalientes. Hay 44 que no lo son, que es el mínimo que deberían alcanzar. Bueno, esto es a clasificación por áreas de todos los años, o sea que tenéis muchísima información y de cada ayuntamiento, cómo ha ido evolucionando pues, en todos los años, o fichas individuales además. Agrupación de ayuntamientos por comunidades, bueno, 8, 9, 10, o sea, 3 y 3, 6. Hemos hecho ya 6 ediciones, pues en grandes, medianos y pequeños. Bueno, pues normalmente, en fin, depende de los años, pero unos a lo mejor son, para tener menos medios, son más transparentes que otros. Si es por género alcalde-alcaldesa, que es una variable, nosotros los universitarios nos gusta siempre ahí husmear, sacar conclusiones, tal, sacar variables que no tienen por qué eso, pero bueno, por curiosidad intelectual, pues sí, bueno, y luego se demuestra que sea alcalde o alcaldesa, más o menos es una variable exógena, o sea que no es determinante el hombre que sea hombre o mujer el alcalde o la alcaldesa, más o menos los resultados son parecidos. Lo que sí es cierto, es objetivo, es que de los 110 ayuntamientos, 22 son mujeres y 88 hombres. Eso no tiene que ver con la transparencia, pero bueno, es un hecho que los ciudadanos eligen, pues 4 de cada 5 son alcaldes.
Y entonces, y una sola es alcaldesa, pero bueno, eso no. El caso es que entre alcaldes y alcaldesas más o menos las puntuaciones son parecidas. Si son capitales o no son capitales de provincia, como hay 110, pues 50 son las capitales y 56 y 60 no. Bueno, pues suele salir también más o menos no muy distintos. Los que no son capitales a veces se preocupan más, siendo más pequeños normalmente, y sacan mejores resultados, pero tampoco las diferencias son significativas. Luego el índice de transparencia, por poner un índice de transparencia de entidades privadas, hacemos públicas, pero también privadas. Los clubes de fútbol son entidades privadas, son sociedades anónimas, como sabéis, y -3, pero bueno, están asimilados a la ley de sociedades. Pues también hacemos el Info a través de, en este caso, 60 indicadores de primera y segunda división. Entonces se han hecho 2 ediciones ya, 5 y 16 y 17. Bueno, en 2015 la puntuación media final fue aprobado, 44, o sea, no llegó al aprobado. 44,2 se quedó cerca, pero y primera división se quedó muy cerquita, la segunda división 39. Los clubes más destacados fueron Eibar y Real Madrid, que lograron 100 sobre 100, para que se vea que puede ser digamos la, me parece que lo pongo después, digamos la transparencia es una cuestión de actitud más que de aptitud, porque el Eibar tenía un presupuesto de 40 millones, me parece, y el otro de 400 y pico, el Madrid. Solamente un jugador de fútbol, que ya no está en el Madrid, pero ha estado hasta hace muy poco, su contrato, digamos, era superior al del Eibar entero. O sea, solamente un contrato de un profesional, bueno, Cristiano Ronaldo, era mayor que todo el Eibar completo. Entonces, bueno, para que se vea que las grandes y las pequeñas pueden ser igualmente transparentes, y es cuestión de que se vuelquen, o sea, que se impliquen en ello. Fue muy alto, bueno, y entonces hay mucha dispersión. Info 2016-17, que ya fue el segundo, pues puntuación media final 62,8, puntuación media, los clubes con la mayor puntuación, fijaros, Betis y Numancia. Máxima valoración posible, 100 sobre 100, destacados también Eibar y Lugo. El Betis había obtenido la última posición en el año anterior. Se preocupó, se cabreó primero, empezó a despotricar, que no sé qué, no sé cuánto, y lo que les cocía mucho es que había salido bastante peor que el Sevilla, que es otro club de su ciudad, digamos, y eso yo creo que les dolía, por lo que me dijeron allí, un medio de comunicación de allí. Entonces se preocupó, empezó a decir a esto, lo otro, primero protestó mucho y luego ya, pues venga, esto vale, que vamos a colgar esto y tal. Al final colgaron todo y pasaron a ser los primeros, con lo cual estarán anchos de que a nivel nacional y sobre todo de que han mejorado la puntuación de su eterno rival de la ciudad. Bueno, entonces el Betis, no, lo quiero decir por eso también que si alguien se preocupa, pues puede ser de lo peor, de salir de lo peor a salir a lo mejor si quiere, si se implica en ello. Valoración a nivel global, 29 clubes, 71%, más de 50 puntos. La transparencia es cuestión de voluntad, como decía, más que de tamaño económico o capacidad presupuestaria, porque en los clubes ganadores hay de todo, pequeños, grandes, etcétera. Y en los ayuntamientos igual. Los ayuntamientos, los que salen los primeros, algunos son muy pequeños, relativamente pequeños, y otros son muy grandes. Notorio nivel mejora de los clubes de fútbol, bueno, también entre la puntuación media 34,7 hasta la puntuación definitiva, eso es lo que hace que ayudándoles un poco, pues mejoren bastante porque van añadiendo cosas en ese mes y medio que les damos, o 2 meses, no llega a 2 meses, mes y medio. Pero bueno, todavía sigue siendo manifiestamente mejorable de cara al futuro. Están los 40, bueno, no vamos a entrar ya en todas las clasificaciones, solo tenéis en eso. Y luego evaluamos también, por poner también, los partidos políticos. En todos los partidos políticos, pues de 30 indicadores, primero empezamos con 10 porque era realmente vergonzoso el nivel de transparencia, de poca transparencia que tenían, porque no publican ni los presupuestos, ni las cuentas anuales, ni nada. Entonces, para 10 cosas que les pedimos, el año 14 les suspendimos a todos, pero vamos, a casi todo, yo quiero recordar. Luego, el año 2015, ya con los mismos 10 indicadores, ya se concienciaron, vieron como también en los medios de comunicación y tal, y sacaron en general bastante buena nota. Y luego el año 2017, pues ahora comentaré, mejor. No trata tanto, entonces aquí de lo que se trata más que un índice es establecer un mecanismo para que mejoren, sean más transparentes los partidos políticos, los 12 grandes partidos políticos. Entonces no trata tanto de hacer un ranking como de impulsar un importante aumento de los documentos de información que los partidos publican y ponen a disposición de los ciudadanos. Nosotros en marzo del año pasado les enviamos 30 indicadores, como siempre, los enviamos previamente. Esto es de lo que vamos a examinar, pum, 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 pum. Empiezan así a preguntar, no sé qué, no sé cuántos, vale. Y luego ya, de abril a junio, les enviamos, como son poquitos, lo podemos hacer, porque claro, con los ayuntamientos que son 110 era imposible. Además, estos son, digamos, target importante para la sociedad española, porque por lo preocupados que está la sociedad por ellos, o por culpa de ellos. Entonces, de abril a junio, envío sucesivo, entonces les mandamos una primera evaluación provisional sobre 30 y daban 9,5, o sea, suspensos. Si hubiéramos ido a pelo, los hubiéramos suspendido otra vez a todos. Después, la segunda evaluación, a los 15 días, me parece, les enviamos otra evaluación porque ya vieron la que les habíamos mandado y dicen, esto. Entonces empezaron a colgar cosas
y 14,5. La tercera evaluación 18,1 sobre 30. La cuarta evaluación 25,1 y luego la puntuación media definitiva 27,7 sobre 30 en los 12 grandes partidos. Subieron aproximadamente 220 documentos, entre todos ellos, a la web de unos y otros indicadores. O sea que hicimos ahí un efecto un poco presión también para que fueran más transparentes. Bueno, estas son las tablas de todos los partidos y todos los tal. Eso ya no vamos a entrar en ello. Luego hacemos convenio de transparencia, digamos, con distintas instituciones, con el Consejo General del Poder Judicial, que es el organismo que agrupa a los 5.300 jueces que hay en activo en España. Firmamos un convenio de transparencia en el que se obligaban, porque los convenios de transparencia se obliga a la institución, y nosotros somos fedatarios, a publicar muchas más cosas. Porque claro, ¿os acordáis? En el Consejo del Poder hubo unos escándalos hace algún tiempo, alguien se acordará de, pues tal, el presidente, no sé qué, el antiguo, porque tal, pues hubo unos viajes y no sé cuántos, no. Total, que al final los que vinieron nuevos, pues dijeron, no, pues vamos a cambiar, darle la vuelta al calcetín, vamos a publicar pues todo lo que nos digáis, o relativamente. Nosotros le dijimos que tenían que publicar 16 grandes bloques informativos y ya está. Y primero publicaron 13, luego les faltaban 3, que se resistían un poco, y dijimos, no podemos validar esto si no publicáis estas 3 cosas. Bueno, publicaron 15. Y luego ya había uno último que se resistía en muchos vocales o algunos vocales y tal, y dijeron tal, y ya está, y digamos, no, pues tenéis que cumplir los 16. Y entonces el ESMES, el presidente tal, dijo, mira, aquí hay un contrato con Transparencia Internacional, hay que cumplirlo, y se publica eso, y se publicó, el 16. Y al final, pues ya está. Y luego ya lo hemos renovado, ahora hace poco, y ya hemos aumentado las cosas que tienen que publicar. Entonces, bueno, pues de alguna manera propiciamos que estos órganos tan importantes como este órgano constitucional pues se implique en ser transparente. No tiene que ver esto con luego los juzgados y los jueces que están por todas partes. Eso es el órgano que representa a los jueces. Luego ya pues la labor de judicatura y todos los jueces pues ya es otra cosa distinta. Claro, cada juzgado o cada tribunal superior o lo que sea pues tiene su propia dinámica. Luego también por el Consejo General, bueno, esto es lo que decía que luego ya a cambio, como nosotros claro lo hacemos gratis, lo que hacemos, no les cobramos nada ni nada, pues lo que hicimos, bueno, pues vamos a ver, entonces como contrapartida tenéis que publicar una macroencuesta entre todos los jueces de lo penal, o sea, en todos los juzgados de lo penal, de lo que tiene que ver con la corrupción, unas preguntas a nivel general y otras de lo penal, pero eran sobre eso. Entonces se publicó la macroencuesta y luego están elaborando, merced a este acuerdo, un repositorio, es una base de datos muy importante, la más importante aquí en España, sobre todos los temas de corrupción, todos los casos que hay en cada juzgado de corrupción, las sentencias, los procesamientos, todo lo que está, o sea, es una especie de mapa de radiografía de la corrupción en el orden judicial en España. Se va actualizando trimestralmente. Con el Consejo General de la Abogacía, que es el órgano que agrupa a todos los colegios de abogados, con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con la Fiscalía General de Estado, lo hemos renovado, también hemos hecho uno y luego lo hemos renovado también. Se obligan a bastantes cosas. Ahora en la segunda versión se obligan por fin a publicar un código de ética, que tiene que haber un código de ética, porque nos lo viene diciendo el Consejo de Europa, el Greco, un código de ética de los fiscales tiene que tener. Luego con sindicatos, policía, banca, ONGs, colegios profesionales, en fin, y con la Conferencia Episcopal, precisamente también aquí en España, que nos han emulado, nos han copiado también en otros países, Chile y tal. Con la Conferencia Episcopal, pues nada, se ha obligado también en un convenio pues a publicar a muchas cosas. Se obligan a publicar un portal de transparencia y un responsable de transparencia en cada diócesis, que está organizado por diócesis, son 70 y algo me parece, y de las 70 y algo ya al año de eso, que les queda otro año para poder cumplir todas las obligaciones, pues ya me parece que están 40 y tantas o 50 diócesis, ya tienen su portal de transparencia, donde está publicado un poco todo, etcétera. La Liga de Fútbol Profesional también hemos firmado un convenio con ellos. Y luego también desarrollamos una línea de trabajo que son los pactos de integridad. Pacto de integridad es una cosa que ya no es novedad nuestra, sino que la copiamos de otros capítulos o de nuestra organización. Son pactos donde hay, como si dijéramos, 3 ejes, 3 patas. Entonces, una pata que es la administración que licita, o sea, que convoca unos contratos. Luego están las empresas que concurren. Y luego la tercera pata es la sociedad civil, que vemos que se cumpla el qué. Pues hay una serie de cosas adicionales, cláusulas que refuerzan la integridad, la transparencia, la prevención de la corrupción en ese tipo de contratos, además los que establece ya la legislación, lógicamente. Es un refuerzo, digamos, ¿no? Entonces lo firmamos o bien con ayuntamientos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid hemos firmado el primero de ellos para el servicio 010, ese es un pacto de integridad.
Y luego también hemos firmado, bueno, pacto de integridad. Entonces, propuesta novedosa, gestión pública, para mejorar la transparencia, la participación y prevenir la contratación. Entonces, el PEI es un acuerdo entre dos partes, la institución pública que saca un concurso de contrato y las empresas, y luego está la sociedad civil, el proceso de adjudicación y planificación es supervisado por una tercera parte, en este caso aquí en España, Transparencia Internacional, que viene a asegurar el control social de la contratación por parte de los ciudadanos. Entonces, el pacto de integridad entre TI y el Ayuntamiento de Madrid es contrato de apoyo a la atención ciudadana en línea Madrid, 17.000 llamadas diarias, en fin, bueno, que se vea que es un servicio importante, o sea, que no es una cosita que... Entonces, bueno, pues lo que hacemos ahí, hemos firmado también pactos de integridad, aparte del Ayuntamiento de Madrid, con la Junta de Castilla-La Mancha, hemos firmado 2, para un colegio y para la obra también que es un polideportivo, con Valencia y también con algunas instituciones más. Entonces, bueno, pues vamos ahí con Murcia, ahora vamos a firmar, hemos firmado un convenio y ya lo van a hacer, pero en este caso es para todo el servicio de suministros de un hospital. O sea que son contratos con entidades tal que se licitan y ya está. Y luego venimos evaluando el cumplimiento de los contratos de las entidades públicas, si publican o no los contratos, que tienen que publicar todas en ese lugar común que es la plataforma del sector público. Ahí todo el mundo tiene que publicar. ¿Para qué? Para que todo el mundo podamos ver, los ciudadanos, las empresas, etcétera, vayamos ahí, veamos todos los contratos de todas las administraciones públicas. No tengamos que estar yendo al perfil del contratante de las 20.400 instituciones públicas que hay en España, lógicamente. Entonces, eso ya estaba obligado por la Ley de Unidad de Mercado, no lo han cumplido o lo cumplían muy poco, les hemos ido propiciando, digamos, que vayan cumpliendo, pero había muy poco para cumplimiento. Hemos hecho 4 estudios y esos 4 estudios, bueno, han ido mejorando. Ahí veis los ayuntamientos, pues primero el año 16, 29 solamente, el 26, luego el 30, luego el 59, luego el 55. Las comunidades autónomas, diputaciones, en fin, que nosotros hemos venido publicando cada uno de esos informes y ya se han ido concienciando de cumplir la ley. Ahora, afortunadamente, con la Ley de Contratos Públicos ya hemos logrado, porque además comparecimos en el Parlamento, y no solamente nosotros, sino otras entidades, los partidos y tal, lo que se estableció, se logró que se pusiera en la Ley de Contratos Públicos que los contratos son nulos si no están, digamos, publicados en la plataforma, con lo cual ya todo el mundo va a tener que estar en el 100%. Vamos a hacer una cata nosotros, o sea, un estudio por si acaso, pero vamos, se supone que ya esto habrá pasado la historia, porque ya todo el mundo tiene que cumplir que todos los contratos estén subidos a ese lugar común que es la plataforma. Y luego ya en una revista que también venimos publicando, hemos publicado hace poco el número 7 y bueno, tiene una serie de secciones muy importantes, todos son números que están, o sea, todos los artículos 12, 16, depende, 18, hasta 20 algunos números, son todos en texto completo y descargables y están al servicio, por supuesto, vamos a disposición de todos. En el último, el número 7, 18 artículos de autores prestigiosos, en fin, 18, 20, 16, hay muchos artículos, claro, algunos muy buenos de autores en inglés, en español, de todo. Y luego ya, finalmente, y acabo con esto, posibles soluciones para el problema de la corrupción. Y se está hablando de corrupción, ¿y qué? ¿Cómo se soluciona esto? Pues claro, es muy difícil, si no estaría solucionado, no solamente aquí, sino en otros muchos sitios. Pero bueno, fomentar la transparencia a todos los niveles, entidades públicas, empresas, ONGs. Después, que se cumplan, primero, impulso y consolidación de la empresa. Hay que ser positivos, y aquí en España vamos cada vez ampliando ese frente social, y tenemos que impulsarlo y entre todos consolidarlo. Entonces, hay jueces y fiscales, cada vez son más beligerantes contra la corrupción. La Fuerza de Seguridad, la UDEF, la UCO, colaboran con nosotros en nuestro grupo de trabajo y sabemos que son gente joven, y bueno, y no tan joven, pero sobre todo joven, muy tecnológicamente avanzados, tienen muchos medios y los saben utilizar, son cada vez más eficaces. La sociedad civil, crecientemente activa. Los medios de comunicación, creciente periodo de investigación. Las universidades, cada vez ponemos más créditos, o sea, más cosas, más cursos, más seminarios relacionados con la ética, la responsabilidad social, la transparencia. En las facultades, sobre todo, de ciencias sociales, claro, derecho, sociología, económica, claro, esto en ciencias, en física, en química, pues ni les va ni les viene, pero hay varias facultades que sí que aumentamos el número de créditos de estas cosas. Y luego los ciudadanos, que estamos cada vez más indignados y cada vez presionamos más, propiciamos más, pues un poco la labor esa. Y luego también, en 3 niveles de actuaciones. Primero, a corto plazo, que se apliquen las leyes, que no se aplican en muchos casos, hay algunas leyes que no se cumplen, por ejemplo, esa Ley de Unidad de Mercado, aquí las empresas se lo pasaban, digamos, pues, por un oído le salía por otro, o sea que nada. Pero es importante que se cumplan las leyes ya en vigor. Después, que se vayan adaptando a medio plazo, que se vayan modificando y adaptando las leyes locales, o sea, nacionales, a las convenciones de la ONU contra la corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, etcétera. Y luego ya finalmente, a largo plazo, el secreto fundamental, pero a largo plazo, es la educación.
Desde lo que son niños, los ciudadanos tienen que saber, en las escuelas, en las familias, se les tiene que decir lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, todo eso. O sea, que de alguna manera tienen que tener una educación más propicia, como pasa en otros muchos países, para la ética, para la conciencia ciudadana, para denunciar cuando hace falta, y no son chivatos, sino son personas que cumplen con su labor social. O sea, hay que cambiar el chip de la educación poco a poco, se va cambiando poco a poco aquí en España, pero poco a poco. Luego, bueno, siempre pongo esto porque el año 16 Forges nos hizo, pues mira, una cosa que no sabíamos ni que nos conocía, y entonces nos hizo una viñeta. Dice, esto de currar para Transparencia Internacional en España es duro. Sí, pero es un curro muy fijo y casi eterno. Eso sí, dice la otra señora. Dice, tranquis, y ahí están los malos, dice, tranquis, con picos y palas, que es lo que tenemos en la sociedad hoy, tenemos muy pocos medios, pero bueno, con picos y palas no nos encontrarán, pero efectivamente ellos tienen muchos más medios jurídicos, tecnológicos, etcétera. Pero bueno, como hay un frente social y nosotros tenemos la razón y nos apoyamos todos unos a otros, pues al final pues van a quedar ahí muy abajo donde tienen que estar, digamos. Y nada más, y datos complementarios, la página web, pues en la ONG, la página web que tenéis ahí, que es la de nuestra ONG, ahí estoy, muchísimas más cosas y miles de documentos. Y luego ya el email, pues si alguien quiere, digamos, pues consultarme alguna cosa, comentarme alguna sugerencia, pues ahí tenéis el email de la autónoma, que es el más corto, que es el de trabajo, one.es, o sea que podéis ahí mandarme cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier consulta. Así que nada más, eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Ya acabamos o alguna preguntita o no? Si no, lo que digáis. Buenos días. Me gustaría hacer un par de preguntas, una del entorno local y otra más del entorno nacional. La primera es, ¿cómo ve usted que debe evolucionar la transparencia? En el sentido de que, bueno, el verbo que más se ha utilizado en su exposición ha sido publicar. Digamos que es un movimiento desde las administraciones hacia los ciudadanos, pero imagino que cuando estáis pensando, ¿no?, en hacia dónde tiene que evolucionar la transparencia, imagino que buscáis que haya un proceso recíproco del ciudadano hacia la administración, ¿no?, de alguna forma enganchando con la participación. Es decir, la transparencia es el primer paso para despertar al vecino, al ciudadano, y a partir de ahí el vecino ciudadano tiene que empezar a hacer cosas para que la administración también empiece a condicionar sus actuaciones, ¿no? Entonces, la primera es, ¿qué cree que tiene que hacer una administración local para dar el salto a la transparencia 2.0? Un poco en esa línea, ¿cuál es su visión? Y la segunda es, ¿qué iniciativas legislativas tendría que poner el Estado para endurecer en base a los incumplimientos? Porque la labor que ustedes hacen es encomiable, pero da la impresión de que, bueno, también existe un organismo de transparencia que aparentemente, que es el Consejo de Transparencia, ¿no?, y que aparentemente es independiente, pero tiene pocos medios, les hacen poco caso, bueno, hacen un trabajo fantástico, pero bueno, ¿por qué no, si un ayuntamiento, como pasa, ¿no?, con un ayuntamiento que cumple el déficit o el plan o el índice de endeudamiento, o sus cuentas no son sostenibles, o hay un tribunal de cuentas que lo visibiliza, ¿por qué no? ¿Qué iniciativas se tendrían que poner en marcha para que la transparencia y al final la participación pues se endureciera un poco bueno, pues todo lo que tiene que hacer, ¿no? Incluso en caso de incumplimiento, pues que hubiera algún tipo de sanción, o no es que estemos buscando la sanción, pero bueno, que hubiera un poquito más de atención, ¿no? Y esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues respecto a la primera, efectivamente yo creo que es muy importante que se va avanzando en el tema de la transparencia 2.0, en el tema de la transparencia, digamos, fomentando un poquito la participación. Nosotros, claro, medir la participación no la podemos medir, pero sí podemos valorar en unos indicadores que hemos añadido en la última edición 9, que son del derecho a acceso a la información. Es decir, si las administraciones, los ayuntamientos establecen cauces para las denuncias, para la participación, para, digamos, las asociaciones de vecinos, todo eso. Entonces hay una serie de indicadores que nosotros por lo menos vemos si están o no. Otra cosa es que no podemos medir en cada ayuntamiento pues el nivel de participación efectiva, pero por lo menos que pongan ellos los cauces, ¿no? Y es importante. Y también de alguna manera que lo que publican pues sea más o menos aprovechable, reciclable, etcétera, o sea, reutilizable, quiero decir, por eso. Entonces, bueno, ponemos unos indicadores, no lo podemos hacer nosotros, pero sí propiciamos, por lo menos, o medimos la actitud que tienen los ayuntamientos para propiciar esa participación.
participación, al margen de que ya no sabemos nosotros. Bueno, sí, ponemos, si publican estadísticas de consulta, o sea que de alguna manera sí propiciamos un poquito el cauce ese, últimamente, en el último índice. Esto en los anteriores no. Y luego a nivel nacional, efectivamente, pues yo creo que sí que hay bastante que mejorar todavía en que el marco institucional, normativo, jurídico propicie y sancione en su caso, o detecte cuando no se cumple la legislación, porque efectivamente ya se ha endurecido, o sea, digamos que también tengo que decir que en los últimos años ha ido mejorando la situación del marco jurídico en España. Hay una ley de transparencia que desgraciadamente, parece mentira, van a pasar 5 años en diciembre desde que se publicó en el año 13, diciembre del 13, estamos casi a puertas de diciembre de 18, no tiene reglamento. Es curioso, es vergonzoso realmente que no tenga reglamento. Cualquier ley a corto plazo tiene que haber un reglamento de ese desarrollo, todo el tema de muchas cosas que quedan así difusas, de los intereses económicos, por qué se puede negar la información a los ciudadanos, porque va contra los intereses económicos del ayuntamiento, bueno, de la entidad pública que sea, o que va contra los intereses. Hay que concretar las sanciones también. O sea, hay un reglamento, debería haberlo. Ha habido algún borrador y tal, que nos han pasado algunos, pero que no tienen voluntad, o por lo menos entre eso, el parón, no sé qué, no sé cuántos, no hay reglamento. Pero bueno, ya hay una ley de transparencia. El Código Penal cambió bastante, ha ampliado in extenso y cualitativo y cuantitativamente, y hay más casos de corrupción, más sanciones. Hay la ampliación al sector privado, ahora de la corrupción privada, la responsabilidad penal de las empresas, que es muy importante. Las empresas no solamente tienen que serlo, sino además mostrar o demostrar que tienen un departamento de compliance, un oficial de cumplimiento, etcétera, con lo cual eso también ayuda. Hay una ley de altos cargos también que obliga bastante en cuanto a transparencia de los altos cargos, hay una ley de enjuiciamiento, hay una ley de financiación de partidos políticos. O sea, se ha ido creando un marco ya bastante más, digamos, que antes no había una sequía total. Entonces pues ya se está avanzando, pero queda mucho. El Tribunal de Cuentas tenía que tener poder sancionador, digamos, en todas sus resoluciones. En fin, quedan bastantes cosas. Tenía que haber una ley de protección de denunciantes, una regulación de los lobbies. Sería importante, contestando un poco en resumen a tu pregunta, que se aprobara por fin la ley Omnibus. La ley Omnibus es una ley se llama Ley Integral contra la Corrupción y Protección de Denunciantes. Entonces, es una ley que va a cambiar 9 leyes, grandes leyes, Código Penal, Código de Enjuiciamiento Criminal, muchas leyes va a cambiarlas un poco en todo lo que atañe a corrupción. O sea, que es una ley omnibus, por eso es una ley transversal que cambia muchas leyes. Sería bueno que se aprobase. Había un cierto consenso entre los partidos, pero claro, había 387 enmiendas. Lo último que yo sé, un poquito antes del verano, era que se habían debatido ya cerca de 100, pero iban muy despacio las comisiones, la comisión esa. Iba muy despacio, pero porque yo, además, cuando comparecí en el Parlamento, en el Congreso, para hablar de esta ley, para las propuestas que nosotros hacemos y tal, que dicho sea paso, el vicepresidente del Congreso me dijo que parte de la ley tenía que ser copyright nuestro, de transparencia internacional, porque muchas de las cosas que les eso las subieron a la ley. Pero bueno, no porque lo pusiéramos nosotros, sino que todo el mundo comparte ese tipo de propuestas. Entonces, sería importante también que se aprobase esa ley que establece ya avanza en muchos ámbitos. Lo que pasa es que con el parón parlamentario y tal, pues decían que antes de verano ya no se hizo. Antes de que acabe el año, lo dudo, porque con la situación como está del Parlamento y tal, ya veremos, pero sería muy importante también que se avanzase en esa ley, por ejemplo, y en las cosas que he dicho que todavía faltan. Muchas gracias. Encantado de estar aquí, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a don Jesús Lizcano por habernos acompañado esta mañana y haber cerrado la jornada con nosotros. Ha sido un auténtico placer tenerle aquí con nosotros y con nosotras. Bueno, para cerrar podríamos a lo mejor rescatar una idea clave más o menos de cada mesa, ¿no? Lo que nos ha quedado de esta jornada. La primera mesa, la mesa política, planteaban un punto en común, que era la cultura de la participación como medio, o sea, como necesidad imperiosa para hacer de la transparencia y el buen gobierno y los gobiernos abiertos pues unas medidas que realmente tengan esa retroalimentación entre lo que demanda la ciudadanía y lo que ofrece la institución, ¿no? Lo que toda la vida se había llamado la caja negra de la institución, ¿no? Que era cuando le llegaban las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas,
a la institución, pues de ahí no se sabía muy bien qué salía, ¿no? Ahora, gracias a los portales de transparencia, pues podemos ir mejorando en ese aspecto. La siguiente mesa, en la mesa técnica, pues nos han explicado cómo se hace la ley a nivel técnico, ¿no? Cómo las aplicaciones informáticas nos permiten desarrollar esos portales y esas medidas para la rendición de cuentas, para que todas las actuaciones y los procesos de toma de decisión de las instituciones pues sean visibles lo máximo posible para toda la ciudadanía. Y la mesa social pues nos ha también aportado otros planteamientos muy importantes, sobre todo a la hora de lo que se necesita para que sea una realidad las normativas de transparencia, ¿no? Medios económicos, medios materiales y sobre todo medios personales, ¿no? Más y mejor personal para nuestras administraciones públicas. Y con Jesús Lizcano pues hemos visto una visión global de la corrupción y de la transparencia, como él muy bien ha dicho, son dos caras de la misma moneda. También lo han recordado algunos ponentes de las otras mesas, ¿no? A mayor transparencia, pues menores probabilidades de que haya casos de opacidad y corrupción. Y bueno, yo creo que entre todos pues hemos rescatado algunas ideas clave que esperemos que sigamos desarrollando para que tanto el Ayuntamiento de Valdemoro como el resto de administraciones del Estado y nosotros mismos en nuestra actitud, ¿no? y en nuestra forma de comportarnos como representantes políticos día a día, pues vayamos mejorando, y esperemos que de aquí a un año pues hagamos una jornada de transparencia todavía mejor e incluso con mayor implicación y mayor participación. Antes de despedirme, pues nada, agradecer a los compañeros y compañeras trabajadores del Ayuntamiento de Valdemoro que han hecho esto posible, que nos han acompañado hoy, compañeros y compañeras de la corporación, y por supuesto a las personas por las que hacemos esto, ¿no? que son nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias.